Buenas, mi nombre es José Fernando Cañal y le estaré presentando el proyecto final de selección de los materiales, un diseño de un plato de sujeción para un torno. El tema asignado es el torno y el componente seleccionado fue el plato de sujeción. Estaremos utilizando la metodología Ashby y como se puede ver en la foto, se ve un torno paralelo, cual nuestro grupo utilizó como referencia, y una flecha indicando el plato de sujeción. Primero hablaremos sobre la traducción, que en esta etapa se plantean las características y requerimientos que la pieza debe tener para su funcionamiento. Para el funcionamiento de los platos de sujeción, la función principal de los platos es, como su nombre lo indica, sujetar la pieza durante el mecanizado. Los platos de sujeción más comunes varían entre 3 o 4 mordazas. Para las características necesarias, tenemos que mantenga su geometría y forma, alta durabilidad al desgaste, capacidad de soportar altas cargas radiales, capacidad de soportar rotaciones a alta velocidad, capacidad de soportar golpes, bajas vibraciones, protección a la corrosión y reducción a la fricción. Comparando estas características a propiedades, tenemos alto módulo de Young, alto límite elástico, dureza, alta resistencia a la fatiga, tenacidad a la fractura y adecuada resistencia a las sustancias. Para las restricciones no negociables de nuestro diseño, tenemos el alto módulo de Young, alto límite elástico, dureza, alta resistencia a la fatiga, alta resistencia a la fricción y por último, adecuada resistencia a las sustancias. Para las restricciones negociables, tenemos que tenga un bajo costo, que tenga bajo consumo de energía, baja adecuada temperatura de servicio, que sea eco-friendly, que tenga una baja huella de carbono. Para las restricciones geométricas, tenemos que el plato de sujeción debe de tener una forma prismática, asimétrica, hollow, plane. Para las variables libres, tenemos la selección del material y los procesos de producción. Finalizando la parte de la traducción, tenemos que el objetivo del material será el de maximizar la vida útil del plato de sujeción con respecto a la alta resistencia a la fatiga y la dureza. Comenzando con el filtrado, volvemos a recordar las restricciones no negociables, presentando el modelo seleccionado. En cuanto al modelo seleccionado, se buscó si existen normas para la estandarización de platos de sujeción en los tornos y encontramos que las normas ISO 702 y BDI 3106 se especifican las dimensiones y propiedades apropiadas para la elaboración de los platos de sujeción. Aquí tenemos el modelo seleccionado y los datos que se van a ser utilizados. Primero, se calcula la fuerza que debe soportar el torno de sujeción, el plato de sujeción, y con la fórmula presentada en la pantalla, usando las revoluciones por el minuto, diámetro exterior y paso de barra, se calcula la fuerza, que da un total de 12.264 pascal. El módulo de Young, con la fórmula vista en pantalla, se calculó que es un total de 4.8 E a la 10 pascal, que tenga un alto límite elástico, igual como anteriormente usando la fórmula mostrada en la pantalla, de un total de 2.025.316.45 pascal. Para la resistencia a la fatiga, usando la fórmula en pantalla, dio un total de 3.62 E a la 8 pascal. Para la dureza y resistencia a la fricción, investigando de acuerdo a las normas ISO, los platos de sujeción deben tener una dureza de M105 en Rockwell. Para garantizar dicha dureza del material y una alta resistencia a la fricción, el material va a ser sometido a un proceso de heat treatment. En cuanto a la durabilidad, tenemos que sea excelente resistencia al agua dulce y salada, excelente uso a bases débiles, uso limitado o mejor en bases fuertes
y que no sea inflamable. Se especifica el uso de bases, ya que los aceites de cortar o líquidos cortantes que se usan en el mecanizado son mayormente bases. Se estará haciendo un proceso de heat treatment, que los heat treatment de calor y la implantación de iones son procesos que se le hacen al material para aumentar la dureza. Estos procesos se basan en endurecer la superficie de la pieza, dejando el cuerpo con sus propiedades originales. Se puede ver una foto a la derecha sobre la nituración, que es un proceso de heat treatment. Como mencionado en la etapa de traducción, debe tener una forma prismática, asimétrica, hollow, plane. Y aquí se pueden ver los datos introducidos en la base de datos de Grant. Ya en cuanto a los resultados del filtrado, vemos que de un universo de materiales de 4.169 materiales, solamente 330 pasaron la prueba del filtrado. Entrando a la etapa del ranqueo, volvemos a mencionar el objetivo, y el objetivo es de maximizar la resistencia a la fatiga y la dureza. Tomando el objetivo en cuestión, para el ranqueo se utilizará una matriz de ponderación para determinar cuáles materiales van a ser utilizados en la fase de documentación. En la foto se puede ver la clasificación de importancia de los índices mencionados anteriormente. El primer índice de resistencia a la fatiga, el propósito de este índice es el de maximizar la resistencia a la fatiga, minimizando la densidad y el precio. Como se pueden ver, está el top 5 de los materiales y la gráfica. El segundo índice de dureza Vickers y densidad precio, el propósito de este índice es el de maximizar la dureza, minimizando la densidad y el precio. Como se puede ver, el top 5 con su respectiva gráfica. En cuanto al tercer índice, tenemos durabilidad al agua dulce y durabilidad a bases débiles. El propósito de este índice es el de maximizar la durabilidad al agua dulce y la durabilidad a bases débiles. Como podemos ver en esta tabla, todos los materiales en nuestro filtrado tienen una excelente resistencia al agua dulce y a bases débiles. Ya por último índice, tenemos el de resistencia a la fatiga por dureza, entre la huella de CO2, y el propósito de este índice es el de maximizar la resistencia a la fatiga y la dureza, minimizando la huella de carbono. Como se puede ver, el top 5 de los materiales y la respectiva gráfica. Identificación de los mejores materiales. Como mencionaba anteriormente, se hizo una matriz de ponderación con el peso relativo de cada índice y se comenzó a puntuar los dichos materiales en top 5, yendo en una escala de 5 en 5, 25 siendo el mejor material del top 5 y el peor material del top 5 siendo un 5. Para la identificación de los mejores materiales, se recopilaron los datos de cada índice y se hizo una tabla sumando la puntuación de cada índice. Como podemos ver, tenemos que la familia de los materiales Stainless Steel Martensitic AC440 terminaron siendo los mejores 3 materiales de la etapa del ranqueo. Por esto, estos serán los materiales utilizados en la documentación. Entrando a la etapa de la documentación, tenemos la composición de los aceros inoxidables que nos resultaron. Los 3 materiales seleccionados para la etapa de la documentación están en la misma familia, siendo aceros inoxidables martensíticos, y en la tabla a continuación se pueden ver las composiciones de los 3 materiales seleccionados para la documentación. Primero comenzaremos con el Stainless Steel Martensitic AC440C. Este acero se
Se caracteriza por una buena resistencia a la corrosión en entornos domésticos e industriales suaves, que incluyen agua dulce, materiales orgánicos, ácidos suaves, diversos productos derivados del petróleo, junto con una resistencia, dureza y resistencia al desgaste extremadamente altas cuando se encuentra en estado de templado y revenido. El acero inoxidable, grado 440C, es capaz de alcanzar, después del tratamiento térmico, la mayor resistencia, dureza y resistencia al desgaste de todas las aleaciones de acero inoxidable. Dentro de la maquinabilidad, tenemos que el acero inoxidable grado 440C se puede mecanizar en estado recocido. Los rompevirutas se pueden utilizar para manipular virutas duras y fibrosas. Se prefiere que el utillaje de carburo o cerámica para esta aleación. En cuanto a la soldadura, no es recomendable soldar este metal, ya que se puede endurecer al aire fácilmente. Para poder soldar esta aleación, se debe precalentar a 260 grados Celsius y someter a un tratamiento posterior a la soldadura de 732 a 760 grados Celsius durante 6 horas, seguido en un enfriamiento lento en un horno para evitar el agrietamiento. Para el trabajo en caliente, el acero inoxidable de grado 440C se precalienta a 760 Celsius y la temperatura puede aumentar hasta 1038 a 1204 grados Celsius. No debe calentarse por debajo de los 927 Celsius. Luego se enfría lentamente a temperatura ambiente y se reconoce completamente. El trabajo en frío. El acero inoxidable de grado 440C se puede trabajar ligeramente en frío utilizando prácticas comunes. Aquí se pueden ver las composiciones, los detalles de la composición y el precio del Stainless Steel Martensitic AC 440C. Los usos típicos vienen siendo bloques de calibre, cuchillería, rodamiento de bolas y pistas, moldes y matrices, cuchillos, componentes de la válvula e instrumentos de medición. Siguiendo con nuestro segundo material, tenemos el Stainless Steel Martensitic AC 440B. Este es un tipo de alto contenido de carbono y alto contenido de cromo que combina las propiedades del acero inoxidable con una excelente dureza después del tratamiento térmico. El 440B es muy similar al grado 440C, pero con un contenido de carbono ligeramente más bajo, alcanza una dureza menor que la 440, pero tiene propiedades de corrosión ligeramente mejores. En cuanto a la maquinabilidad, el acero inoxidable de grado 440B se mecaniza mejor en estado de recocido. Para el endurecimiento, se calienta a 760 grados Celsius y se empapa a 1010 grados Celsius y finalmente se enfría en aceite o aire. En cuanto a la soldadura, viene siendo igual como el material anterior. Para el trabajo en caliente, el acero inoxidable de 440B se calienta a 760 y se puede aumentar hasta 1038 hasta 1204 grados Celsius. Se enfría lentamente en temperatura ambiente y se conoce completamente. Para el trabajo en frío, el acero inoxidable de grado 440B se puede trabajar ligeramente en frío utilizando prácticas comunes. Aquí tenemos la composición, los detalles de la composición y el precio del Stainless Steel Martensitic AC 440B. Los usos típicos para el 440B tenemos que son instrumentos de medición, bloques calibradores, cubiertos, cuchillos, matrices, moldes, rodamientos de bolas y componentes de válvulas. Para nuestro tercer material en la fase de documentación tenemos el Stainless Steel Martensitic AC 440A, que es un acero inoxidable martensítico con alto contenido de carbono fundido con AOD. Esta aleación puede tratarse térmicamente a durezas extremadamente altas, tiene un poco menos de carbono que el 440B y 440C, lo que le da una mejor maquinabilidad, pero menos dureza. La combinación de
buena resistencia al desgaste y alta dureza hace que esta aleación sea un candidato excelente para la herramienta de corte y hojas de cuchillo. También se utiliza a menudo para equipos dentales y quirúrgicos. Para la maquinabilidad, igual como los otros dos materiales, puede fácilmente en el estado de recocido. Para la soldadura no se recomienda tampoco, pero se tiene que llevar a los mismos pasos como mencionamos anteriormente para poder hacerlo. Para el trabajo en caliente, igual como los otros dos materiales, se tiene que precalentar a 760 grados Celsius y aumentar hasta 1038 a 1204 grados Celsius y se enfría lentamente en temperatura ambiente y se reconoce completamente. Y para el trabajo en frío, igual como los otros dos materiales, se puede trabajar ligeramente en frío utilizando prácticas comunes. Aquí tenemos la composición, detalles de la composición y precio del Stainless Steel Martensitic AC440A. Como mencionamos anteriormente, este material es perfecto candidato para la cuchillería, aspectos, bloques de calibre, moldes y matrices, componentes de la válvula, componentes de la turbina, instrumentos médicos, piezas estructurales de aeronaves y cuchillos e instrumentos de medida. En cuanto a las propiedades no negociables, aquí tenemos una tabla donde comparamos las diferentes propiedades y los tres materiales. Vemos que el módulo de Young es igual para todos. El límite elástico, el 440C tiene un mayor límite elástico. El 440C tiene una mayor dureza, tiene mayor resistencia a la fatiga, pero cuando viene a la tenacidad a la fractura, vemos que el 440A tiene una mayor tenacidad a la fractura. Entonces, estos materiales también se puede ver que son excelentes para el agua fresca y salada, para las bases débiles, ácidos débiles y que todos son non-flammable. Para las propiedades negociables, tenemos otra tabla donde vemos que el precio es igual para los tres materiales, igual con la temperatura de servicio y la huella de CO2, el 440C es ligeramente más baja que la de los otros dos materiales. Vemos que el consumo de energía es el mismo y también que los tres materiales son reciclables. Ya para el material seleccionado, tenemos el Stainless Steel Martensitic AC440C, templado a 316 grados Celsius. Para la elección de este material, se vio que este tiene mayor dureza y resistencia a la fatiga, que es lo que nuestro objetivo buscaba maximizar. También, además de tener una mayor dureza y resistencia a la fatiga, la versión 440C tiene una menor huella de CO2 en el proceso de producción, haciendo que el material sea menos impactante al medio ambiente. Aquí tenemos los detalles de la ecoauditoría. Tenemos el CO2 footprint, que tiene 1% menos de huella en el caso del material propuesto, y en el de energía tiene un 10% menos para el material propuesto. Ya para el proceso de manufactura, las restricciones funcionales, sea que el material utilizado sea Stainless Steel Martensitic 440C, tempered at 316 Celsius, que el tipo de proceso sea primario, que la forma sea simétrica, hollow y plane, que se requieran 1000 unidades. El objetivo es de maximizar la tasa de producción, minimizar el costo y maximizar el uso del material. La variable libre sería la elección del proceso. Cuando introducimos los datos en Granta del filtrado del proceso, podemos ver que solo un proceso cumple con las restricciones que nosotros planteamos. Por esta razón, no habrá una etapa de ranqueo, ya que solamente un proceso cumple. Este proceso es el de Hot Metal Extrusion. En la extrusión en caliente se aplica una fuerza de compresión a un tocho de metal para obligarlo a fluir a través de una matriz moldeada. Hay dos métodos: extrusión directa, en la que la matriz está estacionaria y el metal es forzado a través de ella mediante un pistón móvil. En la extrusión indirecta, el troquel mismo comprime el tocho fijo.
Aquí vemos las características del Hot Metal Extrusion, como su forma, sus atributos físicos, sus características de proceso, sus aspectos económicos y el costo del modelaje. En conclusión, utilizando la estrategia de selección de los materiales de Ashby y también auxiliándonos del software CES EduPack Granta 2020, pudimos elegir el material y el proceso de este más adecuado para nuestro objetivo del estudio, el cual era el plato de sujeción de un torno. El material seleccionado fue el Stainless Steel Martensitic AC 440C, templado a 316 grados Celsius con el proceso de Hot Metal Extrusion. Este material fue el mejor material a escoger para la elaboración del plato de sujeción del torno. ¿Por qué? Este material pasó todas las pruebas sometidas en el filtrado y nos sorprendió con sus altos valores en cuanto a la dureza y resistencia a la fatiga, cuáles eran los que el objetivo tenía la intención de maximizar. También, a base de los materiales que fueron documentados, este fue el material con menos impacto a base de su energía en producción primaria y huella de CO2. Este es el fin del proyecto. Quiero darles muchas gracias si llegaron a esta parte del video y buenas noches.